compañeros, iniciaremos a continuación el tratamiento del módulo 2 de esta materia, Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. ¿Cuáles son los objetivos generales que nosotros vamos a reconocer en este módulo? Debemos partir de un primer concepto, de una primera idea, cuál es la de fortalecer el conocimiento de las distintas instituciones del derecho del trabajo que vamos a tratar en el presente módulo. Descubrir en cada una de estas instituciones la faz protectoria que siempre forma parte y que siempre va a estar presente en toda la normativa de la Ley de Contrato de Trabajo. Analizar distintos supuestos y clasificaciones, tanto en la jornada de trabajo como en el régimen de suspensiones, que también va a formar parte del presente módulo, recurriendo en el caso de la suspensión del contrato de trabajo a un análisis pormenorizado de las distintas situaciones y las distintas consecuencias con derecho a salario o no que tiene previsto y contemplado la ley. Repetimos y reiteramos el esquema conceptual general que forma parte del módulo que estamos tratando y de la materia en general, y nos situaremos, si quisiéramos hacer una concentración del punto de este esquema general, en este módulo de protección a los trabajadores como parte de toda la temática que vamos a desarrollar en el módulo 2. Como objetivos especiales de este módulo particular, nosotros podemos resaltar la ejercitación y los cálculos y procedimientos a los cuales vamos a hacer referencia como cuestiones obligatorias señaladas por la ley, conocer cuáles son los modos en los cuales se debe apelar a las comunicaciones y se deben cumplir las notificaciones de estas situaciones, lograr distinguir las particulares normas que regulan el trabajo de mujeres y menores y desarrollar respecto de la extinción una breve referencia de los distintos formatos y cálculos indemnizatorios o no que se deben reconocer. Un esquema conceptual de la temática que vamos a desarrollar en este módulo es partir de la idea de que en el derecho del trabajo y su evolución se han efectuado cambios respecto de un aspecto largamente debatido en la historia y en la evolución del trabajo, cuál fue la jornada de trabajo y la necesaria limitación de la cual hoy reconoce como particularidad. A su vez, en todas estas instituciones, tanto la jornada, los supuestos de suspensión como la extinción, es importante resaltar, y ya lo vamos a analizar, que existen toda una serie de obligaciones formales a cumplir y situaciones de mayor profundización, como es en el caso de los supuestos de salud, estableciendo y reconociendo que en las categorías especiales de trabajadores, como son las mujeres y como son los menores, vamos a detectar pautas protectorias especiales porque son las categorías más débiles y por lo tanto requieren una mayor profundización en la protección. Ingresando al desarrollo de la clase, vamos a iniciar el análisis de la jornada de trabajo. Esta jornada de trabajo, que ya seguidamente vamos a analizar cuál es la definición que se reconoce de la misma, tiene dos bases normativas que la van a regular. Una es la Ley de Contrato de Trabajo. Podemos partir inclusive de la Constitución Nacional, el 14 bis, que nosotros ya hemos analizado en el módulo número 1, cuando dentro de los derechos individuales se reconocía la jornada limitada. Esa jornada limitada del 14 bis es la que nosotros ahora vamos a analizar. La Ley de Contrato de Trabajo la regula y también especialmente la Ley 11.544, que es una ley que ustedes deben estudiar y conocer con profundidad, porque es la ley que regula la jornada de trabajo
que tiene una vigencia nacional, o sea que la misma regulación normativa de jornada nosotros la tenemos como válida y vigente en todo el país. Una primera definición e idea de lo que se entiende por jornada de trabajo es todo este tiempo que el trabajador se encuentra a disposición del empleador sin que pueda disponer de ese tiempo para su beneficio propio. Esta es la conceptualización de la jornada, entendiéndose jornada toda la puesta a disposición del trabajador, esté ejecutando o no la actividad, pero sí con esa disponibilidad en favor del empleador. Se entiende jornada de trabajo el tiempo que comprende la llegada al lugar de trabajo y la salida del lugar de trabajo. Ese es el lapso o ese es el esquema temporal que nosotros vamos a poder incluir para el concepto de jornada. Hay determinadas actividades con convenios colectivos especiales que extienden esta jornada de trabajo a minutos antes de la llegada y minutos después de la salida, como es el supuesto de los choferes de colectivos. Estos tienen una figura que es el tome y el deje, que les consagra 20 minutos antes y 20 minutos después, antes de la llegada y después de la salida, que es el trayecto que se les reconoce para llegar hasta su casa y que también queda incluido dentro del concepto de jornada. Pero estas son situaciones, digamos, particulares que no rigen para los conceptos en general. La jornada de trabajo dispuesta y regulada en la Ley de Contrato de Trabajo tiene distintos supuestos que nosotros los vamos a analizar y los vamos a clasificar. Una primera forma de clasificación es reconocer que existe una jornada de trabajo normal. La jornada normal que reconoce la Ley 11.544 es la de 8 horas diarias y 48 horas semanales. El condicionamiento es que tanto diario como semanal se respondan estos parámetros máximos, 8-48. Existe una posibilidad de extender dentro del concepto de jornada normal hasta las 9 horas diarias sin que yo sobrepase las 48 horas semanales. Esto de alguna manera le permite al empleador tener una mejor movilidad en la organización del horario, si bien no puede cometer excesos en ese sentido, ni variar la jornada de trabajo reconocida, porque esto forma parte de un derecho esencial de la relación y que de ninguna manera puede ser modificado unilateralmente por el empleador sin el consenso o sin el requerimiento del trabajador. Otra clase de jornada que nosotros podemos determinar dentro del esquema de la ley es la que se denomina insalubre. Esta jornada insalubre es la que se debe desarrollar en lugares que sean penosos, que tengan contacto con sustancias que puedan generar algún tipo de riesgo tóxico para el trabajador, situaciones en las cuales, previa calificación de insalubridad, esta jornada solamente se puede admitir con una extensión de 6 horas diarias y 36 horas semanales. No podemos concebir la posibilidad de horas extras cuando estamos hablando de una jornada insalubre. Otra clasificación es la jornada nocturna, o sea, la que se trabaja durante la noche. Esta también por reconociendo un efecto negativo en el organismo del trabajador, el realizar siempre trabajo nocturno, la ley con su fuerza protectoria le reconoce una menor extensión que la jornada diurna. Por eso nosotros aquí vemos que la jornada nocturna solamente puede ser de 7 horas diarias o 42 horas semanales. Respecto de la hora diurna, ustedes la van a
reconocer dentro del espacio entre las 6 y las 21 horas. En el caso de la jornada nocturna, entre las 21 y las 6 horas de la mañana. Hay categorías de trabajadores, como en el caso de los menores, que tienen especialmente prohibido el cumplimiento de jornada nocturna, como así también el cumplimiento de una jornada de 8 horas, siendo que para los menores de 16 a 18 años solamente se puede establecer una jornada de 6 horas y 36 semanales, por supuesto. Esta jornada, este esquema de jornada normal, tiene previsto, en el caso que así lo admita el trabajador, la posibilidad de cumplir horas suplementarias, o sea, horas que están por encima o que exceden la jornada normal de trabajo. Existe la posibilidad de cumplir estas horas suplementarias en la medida que el trabajador lo acepte. No se le puede obligar que cumpla con horas suplementarias, salvo si supuestos especialmente establecidos por la ley, en el caso de algún auxilio extraordinario, en el caso de alguna catástrofe, o sea, circunstancias extraordinarias que demanden ese deber de colaboración del empleado aún por encima de la jornada normal. Salvo estos supuestos, no es obligatorio que el trabajador cumpla horas extras. Si lo acepta, lo puede realizar. En este caso, las horas extras tienen también un límite que está regulado por un decreto normativo. Este límite es que dentro del día no se pueden realizar más de 3 horas extras, dentro del mes 30 y dentro del año 200 horas extras. Estos son los límites máximos. Su transgresión puede generar algún tipo de sanción o bien que el trabajador se considere injuriado y colocarse en situación de despido. Cuando hablamos de horas extras, también tienen un impacto en el pago del salario proporcional a estas horas suplementarias. Este es un salario que se va a incrementar en función de la hora extra y tienen dos formas de ser calculados, según el momento en el cual se cumplan las horas extras. Si estamos hablando de tiempo suplementario que se realice de lunes a viernes o de sábado hasta las 13 horas, tiempo que se considera como tiempo normal u ordinario, esta hora extra se va a liquidar adicionando un 50% al valor de la hora normal. En el caso que la hora suplementaria yo la realice tanto en sábado después de las 13 horas como en domingos, que son los días que la ley me reconoce para descansar, o en feriados, el pago de estas horas extras se va a realizar sumando a la hora normal un 100%, o sea, el doble de la hora normal se va a liquidar como hora extra en el caso de trabajo en este tiempo de descanso o feriado. Es importante que ustedes tengan en cuenta para saber cómo llego al cálculo de la hora que en el caso de trabajadores mensualizados, ustedes deberán tomar la mensualidad o todos los conceptos remuneratorios, dividirlo por 200 y tendrán la unidad que es la hora normal. A esa hora normal le van a sumar el 50 o el 100%. En el caso de los jornalizados, como tenemos siempre la referencia del valor hora, a ese valor hora le van a aplicar el agregado del 50 o del 100%. Terminada esta explicación, vamos a hacer una breve interrupción para luego retomar la clase.
retomamos la clase, proseguimos con la jornada y dentro de la jornada la referencia a este tiempo suplementario. Existe, dispuesto también por la misma ley de contrato de trabajo, todos estos temas, por supuesto que ustedes los van a tener que reforzar con una lectura detenida de la ley de contrato de trabajo, que tiene regulado todos estos supuestos de manera clara. Por eso es que siempre tienen que saber que la ley de contrato de trabajo los debe acompañar para poder aplicar eficientemente todos estos conceptos. ¿Qué ocurre cuando se realiza el diagrama de la jornada y las horas normales? Porque esta jornada de 8 horas diarias y 48 horas semanales se puede organizar, y eso es una potestad del empleador, en cualquier tramo de la semana. O sea que puede iniciar de lunes en adelante o puede iniciar de miércoles en adelante, y en algún momento, según este diagrama, las 48 horas normales me van a comprender el sábado por la tarde y el domingo, que son los días que la ley de descanso reconoce como obligatorios para el trabajador. Esto nos genera una colisión que la ley ha resuelto, admitiendo la posibilidad de que las horas normales me comprendan estos días de descanso. Pero de ocurrir esta situación, de ocurrir esta circunstancia, nace en favor del trabajador el llamado descanso compensatorio. ¿Qué quiere decir este descanso compensatorio? Que si debe trabajar a partir de las 13 horas del sábado y el domingo incluido, la ley le admite el derecho a compensar el momento o el tiempo de descanso en otro momento de la semana con una extensión similar. El otro supuesto que yo les incluyo acá es cuando el tiempo de descanso me queda comprendido, pero dentro de una extensión que supera la jornada normal. En este caso, el derecho para el trabajador va a ser doble. Uno, que es el derecho a que se le otorgue el descanso compensatorio, y otro, a que se le liquiden estas horas extraordinarias con una extensión o con el adicional o el plus del 100% que nosotros ya hemos analizado que va a ocurrir en el caso de horas suplementarias en estos tiempos de descanso. Una cuestión importante que también va a estar contemplada en la ley y que les pongo de relieve. ¿Qué ocurre si cuando el trabajador, cumpliendo trabajo en este horario del sábado por la tarde o el domingo, luego no encuentra el otorgamiento por parte del empleador de este descanso compensatorio? La ley le concede como beneficio, que lo debe hacer valer porque si no lo pierde, de comunicar que se va a tomar este descanso compensatorio, lo cual debe hacer notificándolo 24 horas antes al empleador. Y en este supuesto, en el supuesto que sea el trabajador quien debe exigir el otorgamiento del descanso compensatorio, aun cuando se trate de jornada normal, la ley le reconoce derecho a que se le pague doble, o sea, con el incremento como sanción a la resistencia del empleador a otorgarle el descanso compensatorio. Y en el caso de las vacaciones, también es importante señalar que si el trabajador no hace valer el derecho a tomarse este descanso y deja transcurrir el tiempo, va a perder esta posibilidad. Por eso es importante que lo tengan en cuenta y que lo puedan gobernar. Respecto de la liquidación de las horas extras, volvemos a repetir, son conceptos remuneratorios, o sea que van a devengar los descuentos de ley y se tiene que consignar en el recibo de sueldos que se va a confeccionar para liquidar la remuneración del trabajador como un concepto separado de lo que es el salario básico. Es importante señalar que en el recibo se individualicen cuántas son las horas extras que se le liquidan, el valor unitario y el valor total.
el recibo tiene que ser claro y referenciado de forma tal de que permita comprender cuáles son los conceptos que se están abonando, cuántas son las unidades, para que pueda permitir el control del mismo. Eso es fundamental. El recibo de haberes es un documento que es obligatorio, que se debe llevar en doble ejemplar. Y cuando hablamos de jornada, la ley 11.544 les fija a los empleadores una obligación especial, que es llevar un documento que se llama planilla de horarios y descansos, que se debe exhibir, debe estar a la vista de los empleados, en la cual se consigna la nómina de empleados vigente y el horario que cada uno va a desempeñar. Esta planilla es obligatoria, debe ser presentada para ser sellada en el Ministerio de Trabajo, en igual forma y sentido que el libro del artículo 52, que es otro de los documentos obligatorios. Concluyendo el tema de jornada, vamos a iniciar ahora el análisis de las suspensiones en el contrato de trabajo. ¿Qué significan? Una primera idea fundamental para entender las suspensiones en el contrato de trabajo, ¿cuál es? Que hablar de suspensiones significa que el contrato sigue vigente y que lo único que se modifica o que varía es alguna de las obligaciones previstas en este contrato de trabajo que se van a interrumpir temporalmente. Esa es la nota tipificante de las suspensiones. El cese de alguna de las obligaciones previstas en ese contrato de trabajo, pero no indeterminadamente, sino con un tiempo expreso de vigencia, que es uno de los requisitos fundamentales que se tiene previstos para la suspensión. La ley, en sus distintos artículos, reconoce las principales causas de suspensión. Y en una clasificación, como la hemos establecido acá, vamos a tener uno de los primeros supuestos que están vinculados con algún problema de salud del empleado, tanto enfermedad o accidente, inculpables o como consecuencia del contrato de trabajo, que de ocurrir alguna de estas situaciones, automáticamente se suspende, mientras dure la carpeta médica, la obligación de prestar servicio por parte del trabajador, subsistiendo el deber de pagar la remuneración a cargo del empleador. En el caso de las suspensiones por causas disciplinarias, acá estamos reconociendo como antecedente una violación o un incumplimiento de los deberes que la ley impone al empleado, o un incumplimiento de las normas que el reglamento interno de la empresa tiene previsto. En estos supuestos de faltas disciplinarias del trabajador, la ley le reconoce al empleador la posibilidad de aplicar suspensiones, que deben ser igualmente por tiempo limitado, con una determinación expresa del inicio y de la finalización, y que por tratarse de una falta disciplinaria cometida por el trabajador, este tiempo en el cual se suspende la prestación laboral no devenga derecho remuneratorio. Esa es la diferencia que tiene con los supuestos de enfermedad. Cuando hablamos de suspensiones por causas económicas, estamos reconociendo la existencia de factores que afectan la actividad normal de la empresa. Esta crisis económica de la empresa, en determinados supuestos que están especialmente regulados, pueden habilitar la posibilidad de aplicar suspensiones a los trabajadores, en algunos casos sin goce de haberes y en otros con un reconocimiento de sumas especiales que no serán remuneratorias, pero que de alguna manera se pactan con la representación sindical para no afectar ese derecho de subsistencia del trabajador. En la actualidad,
La única manera por la cual el empleador puede disponer estas suspensiones por causas económicas es acreditando que en forma previa ha realizado el procedimiento preventivo de crisis. Les reitero, este procedimiento preventivo de crisis es un procedimiento que la ley 24.013, ley de empleo, que está vigente en nuestro país, tiene regulado dentro de su normativa como paso previo para el empleador para que recién después de haber concluido este procedimiento preventivo de crisis pueda disponer de suspensiones o despidos por causas económicas. Otra causa de suspensión que también está regulada en la ley es el supuesto de maternidad. La mujer trabajadora, cuando se encuentra en estado de maternidad, en estado de embarazo, tiene derecho a una licencia por maternidad que se traduce en 90 días en los cuales no va a prestar servicio y si bien no recibe remuneración, recibe una asignación por maternidad que va a ser de igual valor que el salario que venía percibiendo. Esta es otra de las situaciones. Existen asimismo otras causas de suspensión que no son las fundamentales y que también las vamos a analizar. Ingresando a un mayor desarrollo o tratamiento de la causa disciplinaria, que es uno de los supuestos que mayor debate y mayor discusión ha generado, como también mayor casuística, nosotros podemos reconocer que existen dos grandes formas de suspensión disciplinaria que se reconoce y se admite. Una que es el llamado apercibimiento y otra que es la suspensión propiamente dicha. Cuando hablamos de apercibimiento, siempre debemos considerar que para aplicar una sanción, la misma ley nos exige o nos pide que analicemos cuál es la conducta o cuál es la situación en la que se encuentra ese trabajador, cómo ha sido su legajo, si es un trabajador que tiene antecedentes o no de sanciones, todo lo que me va a servir para medituar de qué tipo de persona estamos hablando y cómo debo yo comportarme como empleador. Si es un trabajador que no reconoce antecedentes y ha cometido una falta menor, porque también es importante saber qué tipo de falta es la cometida por el trabajador. Entonces, si nos colocamos en el supuesto de una falta menor y un trabajador que no tiene antecedentes, siempre recomienda la ley aplicar una medida proporcionada y por eso es que se hace referencia a este apercibimiento. Tanto el apercibimiento como la suspensión los tenemos que instrumentar por escrito. Debe haber una comunicación formal y expresa que disponga la notificación de esta sanción. En el caso del apercibimiento, por supuesto que va a quedar una copia de esto en el legajo, pero no genera otro tipo de efectos que la toma de el razonamiento por parte del trabajador, la toma de conciencia del error que ha cometido y la intención de que a partir de este apercibimiento pueda corregir su conducta. Siempre las sanciones y las suspensiones tienen una finalidad correctiva, que eso es el aspecto importante que se debe considerar. Y luego, sí, estamos haciendo referencia a la suspensión. La suspensión tiene dos grandes efectos. Uno, que el trabajador no debe concurrir a trabajar. Se debe notificar por expreso. En el caso de la suspensión es muy importante que sea claramente identificada la inconducta del empleado que ha dado motivo a esta sanción. Esto debe estar consignado en la notificación o comunicación para que el empleado lo pueda controlar
y puede ejercer su propia defensa. De cualquier manera, la misma ley o el mismo sistema normativo establece pautas que deben ser respetadas para que pueda ser calificada como válido o legítima esta suspensión. Estas 3 pautas son las que nosotros tenemos consignadas acá, que hacen referencia a la razonabilidad, a la proporcionalidad y a la contemporaneidad. Cuando hablamos de razonabilidad, estamos haciendo referencia a este presupuesto de análisis previo que debe hacer el empleador para que, tomando en cuenta los antecedentes del empleado, pueda aplicar una medida que sea valorizada con fines correctivos por parte del trabajador. Luego tenemos esta proporcionalidad y la contemporaneidad que las podremos desarrollar luego de este corte que iniciamos en este momento. Retomamos este módulo y retomamos el tema igualmente. Estábamos analizando las suspensiones, las causas disciplinarias, y en el caso de las suspensiones nos restaba por analizar cuál es el alcance que tiene este término proporcionalidad y contemporaneidad. Cuando hablamos de proporcionalidad estamos haciendo referencia a el equilibrio que debe existir entre la gravedad de la falta y el impacto de la sanción. Un ejemplo práctico para que ustedes mejor lo comprendan es que si yo tengo un trabajador sin antecedentes que me llega un día tarde, de ninguna manera este postulado de la proporcionalidad me va a permitir que yo le aplique una suspensión de 5 días, porque existe un exceso en la sanción. Entonces, este es otro de los postulados. Y el de la contemporaneidad, que significa que si existe una falta, yo inmediatamente debo comunicar y debo aplicar la sanción. No puedo dejar transcurrir un tiempo excesivo porque debe entenderse como que ha sido consentida o perdonada esta falta. Por ello, también es fundamental. Concentrándonos en los requisitos de la suspensión, por supuesto que acá yo les incluyo cuál es el artículo que regula este supuesto. Es fundamental que se encuentre presente una justa causa para suspender, justa causa que tiene que estar descrita en la notificación, debe tener un plazo fijo, que esto es otro de los requisitos que tiene la ley. Yo debo notificar que queda suspendido de tal día a tal día. Muy claro el comienzo y el final. Y la notificación por escrito, que ya lo hemos planteado como necesaria. La introducción acá de la redacción del artículo 67, el cual invito que ustedes puedan repasarlo con la Ley de Contrato de Trabajo, es porque vinculamos a esta suspensión con el derecho disciplinario que tiene el empleador. Es justamente en el ejercicio de este derecho disciplinario que podrá aplicar este tipo de sanciones. Y respecto del trabajador, ¿cuál es el derecho que la ley le reconoce? Bueno, el derecho
es que en el plazo de 30 días el trabajador pueda notificar al empleador su rechazo, impugnación o disconformidad a la sanción. Este cuestionamiento que el trabajador puede realizar de la sanción, de no ser modificada por el empleador, le podrá habilitar el derecho a demandar judicialmente el cese de la suspensión y la modificación de esta decisión. Esto es un derecho que siempre le queda en favor del trabajador. El concepto de suspensión y el instituto de la extinción que vamos a analizar seguidamente tienen que ser entendidos y diferenciados en cuanto a que las suspensiones disciplinarias no tienen el objeto de dar por concluido el contrato, sino que solamente buscan una corrección en la conducta del trabajador. Es una toma de conciencia, es un pedido que reflexione para que retome el camino de la buena senda y de la buena fe, que es otra de las obligaciones recíprocas que tienen el empleador y el empleado en un contrato de trabajo. Muy distinto es hablar de suspensión que hablar de extinción. La extinción no tiene un objeto correctivo, es simplemente una disposición que con causa o sin causa puede servir para que se finalice definitivamente el contrato de trabajo. Esta extinción, que es la muerte del contrato de trabajo, tiene una extinción natural o una extinción previsible. ¿Cuál es la reconocida en la Ley de Contrato de Trabajo? El estado de jubilación del trabajador. Su contrato rige hasta que se jubila. Esa es la finalización natural del contrato. De no ser esta situación, nosotros podemos clasificar los distintos supuestos que también van a disponer la extinción del contrato o la finalización del contrato. Una manera de clasificar estos supuestos es agrupando los modos de finalización que no llevan indemnización y diferenciarlos de los que sí van a merecer este derecho indemnizatorio especial. Dentro de los supuestos sin indemnización que están consignados aquí, con los artículos que los regulan para que ustedes los puedan leer y profundizar, es el supuesto de jubilación, 252 de la ley, cuando el trabajador se encuentra en edad y condiciones para jubilarse, el empleador, notificación previa, puede dar por extinguido el contrato justamente por este supuesto. Otro supuesto que responde a la falta de voluntad de prestar servicio por el trabajador es el abandono del trabajo, previsto en el artículo 244. Fundamental para poder entender abandono de trabajo es el requerimiento previo del empleador intimando al trabajador a que se presente a trabajar, lo que va a tener que notificar fehacientemente, o sea, por telegrama, por carta documento, por escribano, este requerimiento fehaciente, en el plazo de 2 días hábiles, debe ser notificado al trabajador para que se presente y retome tareas, con el apercibimiento de no cumplir, de entender configurada justa causa por abandono de trabajo. Otro de los supuestos que va a implicar una extinción y que no va a generar derecho indemnizatorio es la renuncia del trabajador, regulada en el artículo 240. ¿Qué quiere decir la renuncia? Es el acto unilateral emanado del trabajador que decide voluntariamente poner fin a esa relación de trabajo. El 240 les marca los requisitos para dar validez a la renuncia. Debe ser personal, o sea que el trabajador personalmente debe concurrir al correo con su documento y libre y voluntariamente emitir el telegrama en el cual dispone su renuncia. Este supuesto no genera vocación indemnizatoria. Otro
modo de extinción es el despido con justa causa previsto y regulado en el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. Aquí estamos ante un hecho que debe ser considerado como injuria grave, que no permite y no consienta la continuidad del contrato y que, de probarse la existencia de esa justa causa, determinará la extinción del contrato sin obligación indemnizatoria. Otro supuesto, en el caso de modos de finalización, es el supuesto de vencimiento o decisión de poner fin al periodo de prueba. ¿Qué es este periodo de prueba? ¿A qué estamos haciendo referencia? A esos primeros 3 meses que en un contrato indeterminado la ley admite que se los califique o caracterice como periodo de prueba. Por supuesto, estamos hablando de una relación debidamente registrada y regularizada. Una vez que nace esa relación, que se le da alta en AFIP, que se le inscribe en el libro del artículo 52, se inicia este periodo de prueba con vigencia de 90 días. Dentro de ese plazo, el empleador puede, sin causa, notificar que ha decidido extinguir el periodo de prueba. Este supuesto, ustedes acá tienen la cita del artículo 92 bis, el párrafo cuarto, habilitará extinción del contrato sin obligación de abonar indemnización. Única obligación en el caso de fin del periodo de prueba es preavisar 15 días antes. Esa es la obligación que tiene el empleador. Pasamos ahora al segundo grupo de los supuestos de extinción del vínculo que sí generan derecho indemnizatorio. En estos supuestos nos vamos a encontrar con el despido sin causa, regulado por el 245, o sea, la notificación de la voluntad del empleador de poner fin al contrato sin causa ni motivo. Aquí se da el supuesto de la protección contra el despido arbitrario que regula el artículo 14 bis, al cual hicimos referencia en módulos anteriores. Este supuesto de despido incausado, despido injustificado, que es la otra manera en la cual nosotros lo vamos a encontrar citado o denominado, si bien no se le prohíbe al empleador el uso de esta opción, implica en beneficio del trabajador el derecho a percibir una indemnización. Y en el caso del despido indirecto, que es el artículo 246, es el corte definitivo que el trabajador pone a su relación de trabajo, citando o como causa de serios y severos incumplimientos a obligaciones que el empleador tenía en el marco de esa relación de trabajo. Cuando el empleador genera actos que son provocativos o que violatorios de alguna de sus obligaciones, la ley le da al trabajador este derecho a considerarse en situación de despido indirecto, lo cual no le hará perder la vocación o el derecho a percibir su indemnización. Otra manera de clasificar los supuestos de extinción es de acuerdo a el volumen indemnizatorio que se va a percibir. En este caso, ustedes van a tener que trabajar, y también recomiendo expresamente la lectura, con 2 artículos fundamentales, el 247 y el 245. El artículo 245, que es la indemnización por antigüedad, y el artículo 247, que es una indemnización reducida, o sea, la indemnización por antigüedad reducida en un 50% es la contemplada en el artículo 247. Supuestos de extinción del vínculo con indemnización reducida es en el caso de una extinción por causas económicas, o sea, cuando falta o se disminuye el trabajo ostensiblemente que obligue a disponer despidos. Recuerden que siempre
se va a requerir como paso previo el procedimiento preventivo de crisis a cargo del empleador. Cuando existe fuerza mayor que deba, por ejemplo, el terremoto, este terremoto que ha ocurrido en Chile es un caso de fuerza mayor que determinará la imposibilidad de continuar con los contratos de trabajo y que supuestos como tales solo se genera un derecho a una indemnización reducida. Los supuestos de muerte del trabajador también ponen fin al contrato con derecho a los herederos o causavientes a percibir una indemnización reducida al 50%. Y los supuestos de muerte del empleador que no permitan la continuidad de la empresa a cargo de sus herederos o terceras personas, también extinguirá el vínculo con derecho a una indemnización reducida. Y aparte del supuesto de indemnización normal, que es el 245, también hay otros supuestos que consagran, en este caso, indemnizaciones agravadas, o sea, mayor importe indemnizatorio. Son los supuestos en que se despide con la presunción de que tiene por causa la maternidad de la trabajadora, en cuyo caso se abona todo el esquema normal del despido, más un año de remuneraciones contemplado especialmente por la norma. El supuesto de despido por causa de matrimonio es igualmente sancionado con la estructura de indemnización completa más un año de remuneraciones. Y en el caso de un despido discriminatorio, o sea, cuando se separa en el tratamiento laboral a una persona de otras y se la despide pudiendo probarse que es por causas de discriminación especialmente previstas en la ley, conforme el artículo 213, también aquí será un supuesto en el cual la indemnización recibirá un agravamiento, con la consecuencia en los supuestos de despido discriminatorio de que a las indemnizaciones tarifadas de la Ley de Contrato de Trabajo también se le podrá adicionar un reclamo por daño moral, conforme la norma civil, por el grave daño moral que una situación como esta le trae aparejado al trabajador. Cuando nosotros hacemos referencia al despido incausado o a la renuncia, que son los dos supuestos de extinción por decisión unilateral del empleador o del trabajador, se inserta como cuestión importante el derecho al preaviso. Este derecho a preaviso que está regulado a través de los artículos 231 y 232. El preaviso es el aviso que se le debe dar al trabajador antes de que se produzca la extinción. Este preaviso se encuentra regulado conforme la antigüedad en tres supuestos: periodo de prueba, los 15 días que ya hicimos referencia, y pasado el periodo de prueba, si el empleador tiene menos de 5 años, el preaviso será de vigencia, tendrá vigencia de un mes, y si son de su antigüedad, si el empleado tiene antigüedad superior a 5 años, su preaviso se extenderá a 2 meses. Haciendo referencia a la situación de suspensiones y de extinciones, que son los temas que estamos tratando, a continuación los invito a ver un video en el cual precisamente la persona que se presenta en el video este que ustedes van a ver, hace toda una serie de análisis de las situaciones que se deben entender como causas de suspensión, la diferenciación con los supuestos de extinción. Si bien están haciendo referencia a normas españolas, la similitud de las leyes laborales nos permite apreciar y aplicar el video para este caso.
La suspensión o extinción del contrato son conceptos diferentes. Una cosa es que te despidan o te despidas tú mismo de un puesto de trabajo, situación en la que deja de existir una relación entre empresa y trabajador, y otra muy diferente es que solicites una suspensión por una determinada circunstancia personal. Cuando se interrumpe temporalmente un contrato de trabajo, no se percibirá remuneración económica, aunque seguirá vigente una relación contractual. Veamos en qué circunstancias se puede suspender el contrato. Por mutuo acuerdo entre las partes, por causas determinadas en el contrato de trabajo, por incapacidad temporal del trabajador, por incapacidad permanente del trabajador, por riesgos durante el embarazo, por maternidad de la trabajadora, adopción o acogimiento, por el ejercicio de un cargo público representativo, por la privación de la libertad del trabajador mientras no exista sentencia condenatoria, por razones disciplinarias, por fuerza mayor con carácter temporal, por causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción, por el ejercicio de la huelga, por el cierre legal de la empresa o por excedencia. Si un trabajador desea pedir una excedencia de entre 2 y 5 años, debe haber trabajado al menos 1 en la empresa. A la vuelta, no se le reconocerá el derecho a la reserva del puesto de trabajo, sino que tendrá preferencia cuando haya una vacante. Por otro lado, la extinción del contrato significa la finalización de cualquier tipo de relación laboral entre la empresa y el trabajador. El despido suele notificarse por escrito, deben explicarse las causas que lo motivan y la fecha en la que se hará efectivo. Las causas por las que se puede declarar un despido son las siguientes. Por fuerza mayor, es decir, cuando suceden hechos extraordinarios e imprevisibles que impiden que se pueda llevar a cabo el trabajo, como pueden ser un incendio o una inundación. El despido colectivo se produce cuando una empresa atraviesa dificultades económicas. Se pretende reducir gastos para recuperar la viabilidad de la empresa. El despido disciplinario sucede cuando el trabajador incumple gravemente sus obligaciones. Puede ser por la disminución continuada o voluntaria del rendimiento del trabajo, ofensas verbales o físicas u otros factores como puede ser la embriaguez o toxicomanía. Y por causas objetivas, puede ser la falta de capacidad del trabajador, la falta de adaptación, por causas económicas, por cierre de negocio, por faltas injustificadas de asistencia al trabajo. El trabajador puede recurrir el despido y, dependiendo de los motivos que lo justifiquen, puede declararse procedente, improcedente o nulo. Bueno, ingresamos en el último bloque. Para poder cambiar de tema, voy a concentrarme en una breve referencia para mejor entender este artículo 245, que es el artículo fundamental con el cual nosotros vamos a tener que trabajar en todos los supuestos de despido incausado y que es el llamado indemnización por antigüedad. Aquí se les ha marcado a ustedes los puntos y aspectos fundamentales a tener en cuenta para no incurrir en error. El artículo 245 les dice que esta indemnización por antigüedad va a ser equivalente a un mes. ¿Qué mes? Esta mejor remuneración mensual, normal y habitual que el trabajador ha devengado en el último año de trabajo computando el día del despido. Esta mejor remuneración mensual, normal y habitual se tiene que multiplicar por cada año de antigüedad o fracción que supere los 3 meses. Para que ustedes entiendan, esto quiere decir que si el trabajador tiene una antigüedad de 5 años y 4 meses, mi antigüedad para estos cálculos va a ser de 5 años. O sea que cuando supero la fracción de 3 meses, subo un año más al cálculo de la antigüedad. Si ese trabajador tiene como mejor remuneración mensual normal y habitual 2.000 pesos y su antigüedad es de 4 años y 5 meses, será 2.000 por 5 el valor de su indemnización por antigüedad. Ahora bien, el segundo párrafo del 245 les establece un condicionamiento y es el que se llama tope. Este condicionamiento significa que esa base mensual mejor normal y habitual que yo voy a tomar, si supera este tope, entendido el tope como 3 veces el promedio de todas las remuneraciones del convenio colectivo aplicable,
la ley me impone la utilización del tope. Estos topes, por supuesto que no van a tener que ponerse ustedes a hacer el cálculo, sino que los publica el Ministerio de Trabajo para cada una de las actividades. Entonces, cuando yo determino la base remuneratoria, siempre la debo cotejar con este tope y seleccionar el valor menor. Esto indudablemente ha merecido muchos reproches y en el plano de la Corte Suprema los invito a que ustedes puedan leer el fallo Bisotti contra AMSA, que es un fallo de la Corte Suprema del año 2004, en el cual se declara la inconstitucionalidad de este segundo párrafo del 245. Los invito, por cierto, a que lo puedan buscar, lo van a encontrar en cualquier base jurisprudencial para que puedan entender los razonamientos. ¿Cuál es el piso indemnizatorio en el caso de empleados de poquita antigüedad? 1 mes de sueldo es la indemnización mínima que se le debe reconocer. Terminado el tema de la extinción, analizaremos ahora los supuestos de trabajos de estas categorías especiales que nosotros hemos marcado en el comienzo de este bloque y de este módulo, como es el trabajo de las mujeres y de los menores, categorías que merecen una mayor protección. Y por eso es que dentro de la Ley de Contrato de Trabajo ustedes van a encontrar respecto de la mujer principios y pautas fundamentales que la protegen. Un aspecto esencial es el vinculado con la discriminación. De ninguna manera se puede discriminar a la mujer por su condición de mujer para el acceso a determinados puestos o para el acceso al derecho a ser superada en las escalas jerárquicas. Esta misma protección de no discriminación se reconoce respecto del sueldo. En el caso del sueldo, tampoco puede haber discriminación ni variaciones en la mujer, tanto en relación al mismo cargo, en el caso del hombre, como respecto de la mujer. Cuando nosotros hacemos referencia a la mujer en su estado de embarazo, hemos analizado anteriormente que la ley le reconoce supuestos de licencia por maternidad en los cuales se suspende la prestación de trabajo por cuestiones expresamente reguladas en la ley. En estos supuestos, la trabajadora va a percibir esta asignación por maternidad con el mismo contenido económico que el sueldo que venía percibiendo. Otro efecto importante durante todo el tiempo de su embarazo, que debe ser notificado expresamente al empleador con un certificado que así demuestre su estado de embarazo, le genera un derecho a estabilidad laboral plena temporaria. Este es uno de los supuestos en los cuales de ninguna manera se admite el despido de la trabajadora cuando se encuentra en este plazo de la licencia. El cómputo de este derecho protectorio va a tener siempre efecto a partir de la notificación fehaciente de su situación de embarazo. Durante la licencia por maternidad, como estamos hablando de un periodo en el cual se introduce la seguridad social para el pago de esta asignación por maternidad, que son los 90 días, es importante, y acá se lo marcamos, que ustedes excluyan este tiempo para el cómputo del sueldo anual complementario, porque estos 90 días en los cuales se percibe asignación por maternidad no tienen naturaleza remuneratoria. La ley de contrato de trabajo para esta trabajadora embarazada le reconoce la prohibición expresa de prestar trabajo en este plazo de los 90 días, que se regulan como 45 días antes del embarazo, del parto, 45 días posteriores al parto, siendo que existe la posibilidad de decisión de la trabajadora de reducir a 30 días la primera etapa antes del parto para poder acumular los 60 días posteriores.
Ratificamos que la notificación de su estado de embarazo se tiene que realizar con un certificado médico, que ya lo hemos dicho, donde se acredite su estado de embarazo, certificado que deberá ser presentado al empleador, siempre con el derecho a el mantenimiento de su puesto de trabajo. Una vez que se produce el nacimiento, la ley sigue protegiendo a la trabajadora, por ejemplo, con el llamado descanso por lactancia. Ustedes van a poder analizar en la ley que se les reconoce el derecho a 2 descansos de media hora por cada jornada. Este es un derecho que lo tiene hasta 1 año. Tiene también la posibilidad de un estado de excedencia, que ya lo vamos a analizar. Tiene la posibilidad de hacer valer ese estado de excedencia, no solo para los supuestos de embarazo, sino también para los supuestos en los cuales tenga un hijo enfermo que deba estar a su cargo. Para poder entender un poco este estado de excedencia al cual nosotros estamos haciendo referencia, vamos a decir que es un periodo al que puede acceder la trabajadora cuando ha tenido familia, cuando ha tenido el nacimiento de su hijo, y también cuando su hijo se encuentra enfermo. ¿Cómo se regula este estado de excedencia? Antes de la finalización de la licencia por maternidad, esos 90 días que hemos dicho que se le reconocen a la trabajadora, 48 horas antes de finalizada la licencia por maternidad, esta trabajadora, por medio fehaciente, telegrama, carta documento, deberá comunicar al empleador que existe su voluntad de ingresar en este periodo de excedencia. Esta referencia que nosotros hacemos acá es para determinar que cuando la trabajadora notifica su voluntad del estado de excedencia, no la pueden alterar situaciones extraordinarias que disponga el empleador, como suspensiones o licencias extraordinarias. Único requisito para poder hacer valer y usar del estado de excedencia es que tenga la trabajadora antigüedad de 1 año en la empresa. Cuando finaliza la licencia por maternidad o finaliza ese estado de excedencia, que debe ser de 3 a 6 meses, que no tiene derecho a remuneraciones en el estado de excedencia y que tampoco significa cómputo del tiempo de servicio, la ley le reconoce a la mujer distintas situaciones. Vencido el supuesto de licencia por maternidad o excedencia, puede volver a su trabajo en la empresa en las mismas condiciones en que lo venía haciendo, renunciar, en cuyo caso va a percibir una compensación que es igual al 25% de un sueldo por su antigüedad. Puede quedar en situación de excedencia, que ya lo hemos hecho, o bien puede no volver a trabajar, que será el único supuesto en el cual la ley va a entender que ha renunciado en forma tácita sin perder el derecho a percibir esta compensación por antigüedad del 25%. En el caso de los menores, también nosotros encontramos que en época reciente, en el año 2009, se ha dictado la ley 26.390, en la cual se dispuso una protección del trabajo, prohibición del trabajo infantil, una elevación de la edad mínima para estar en trabajo, disponiendo que solamente a partir de los 16 años es que se puede aceptar el menor trabajando, siendo que subsiste la edad normal de 18 años. Subsiste el derecho para estar en juicio, el derecho a igual remuneración. Ya hemos dicho que los menores no pueden realizar trabajo nocturno, ni tampoco pueden realizar trabajo penoso, que su jornada es una jornada reducida de 6 horas. Les recomiendo que puedan tomar una lectura profunda de la ley 26.390 para poder fijar estos conceptos que estamos analizando. Y respecto de
los accidentes y enfermedades inculpables, que como ya lo hemos analizado es un supuesto de suspensión, podemos decir que su regulación la encontramos en el artículo 208 al 212. Este artículo reconoce un derecho a licencia por enfermedad que se toma en cuenta y se calcula según antigüedad y cargas de familia. Sin cargas de familia, hasta 3 meses si su antigüedad es menor a 5 años, 6 meses si es mayor. Con cargas de familia se duplican todos estos plazos. ¿Cuál es la obligación del trabajador? Su obligación es notificar en la primera jornada en que no va a concurrir al trabajo su situación de enfermedad o de accidente. Luego acreditará con certificado médico. En el caso de enfermedades o accidentes, ambos contemplados por la ley, si son inculpables, ustedes van a tener que regirse por la ley de contrato de trabajo. Y si son vinculados con el trabajo, deberán remitirse a la ley 24.577 de riesgos de trabajo. Si terminamos el análisis de este tema con los artículos 211 y 212. Si vencido los plazos de enfermedad subsiste la carpeta médica, agotadas las licencias, el trabajador tiene derecho a 1 año con reserva de puesto, sin goce de remuneraciones. Ese es el único condicionamiento. Y si antes del vencimiento del año se consolida su incapacidad, debemos aplicar el artículo 212. Es obligación del empleador acordar un trabajo de acuerdo a la nueva capacidad del trabajador. Si ha disminuido su capacidad, lo debe cambiar a un puesto acorde. Si no dispone de ese puesto, el contrato se extingue con derecho al pago del 247. Si teniendo un puesto no lo otorga, se extingue el vínculo con la sanción del 245. Y en el caso de incapacidad absoluta, que es el último supuesto que nosotros tenemos acá, cuando supere el 66%, es obligatorio extinguir el contrato de trabajo con derecho al trabajador a percibir el artículo 245, sea la indemnización completa. He citado los artículos a los fines de que ustedes los profundicen con la lectura de la Ley de Contrato de Trabajo, y así es como llegamos al fin de esta clase. Repito, para mejor fijación de conceptos, estas ideas claves respecto de esta jornada que ya hemos dicho que debe ser limitada, el derecho a los descansos, las horas extras que deben ser voluntarias, las especiales normas protectorias de la mujer, las suspensiones que no afectan a la vida del contrato de trabajo, sino a determinadas obligaciones que surgen del mismo, la normativa fuerte de protección que se reconoce para la mujer y los menores, formalidades expresas para la validez de los casos de extinción y el derecho a la protección de la salud en todas las contingencias que se puedan suscitar en relación al trabajador. Hemos concluido este módulo que es profundo, tiene muchas instituciones. Reitero la necesidad de que ustedes tomen lectura de las bases normativas que les he indicado y desde ya espero que les haya sido de utilidad y los saludo atentamente.